Soy Gaby Baptista, CEO y presidenta fundadora de Vibra Latina. Muchos de ustedes me conocen, quienes no me conozcan, pues muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, para nosotros es un gusto definitivamente que Vibra Latina esté presente, pero más que los maestros que son las estrellas que van a recibir este conocimiento el día de hoy estén presentes. Creemos que la educación tiene el poder definitivamente de transformar generaciones, pero también entendemos que el verdadero impacto educativo ocurre cuando los docentes cuentan con herramientas que le permiten comprender la diversidad humana con mayor sensibilidad, preparación y también empatía. Por esta razón, nos honra apoyar junto a Misión Educativa Libertad y Misión Solidaridad este espacio de formación sobre autismo y neurodiversidad, que es una conversación que a mi parecer y de muchos aquí compartimos es necesaria porque cuenta para la construcción de entornos educativos más inclusivos, también conscientes y por supuesto preparados para acompañar a cada estudiante desde su individualidad y también potencial. En este orden de ideas me honra presentar a la comandante de misión Alejandra Ruiz y a Flor Clemente, quienes darán unas breves palabras introductorias. Alejandra, voy contigo. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Como Gaby recién lo mencionó, mi nombre es Alejandra Ruiz, la comandante de Misión Educativa Libertad. Queremos darles una cálida bienvenida y agradecer especialmente su participación en este espacio de aprendizaje y reflexión sobre el autismo en el aula, para que tengan de pronto un contexto sobre las misiones. Nuestra Misión Educativa Libertad, la cual está en Colombia, es una iniciativa enfocada en fortalecer la educación, la ciencia, el desarrollo humano a través de estos espacios formativos en los cuales generamos diferentes proyectos y actividades para generar para generar un impacto positivo en nuestros estudiantes, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestros países. Básicamente nosotros promovemos los valores, el pensamiento crítico y obviamente generando y construyendo este tipo de oportunidades donde entendemos y sabemos que la educación es una fuerza poderosa, especialmente para nuestros estudiantes. Entonces, pues bueno, estamos muy, muy felices que estén acá y contar con todas ustedes, las personas que están acá. Agradecemos sobre todo su compromiso y también, obviamente, agradecer muy, muy, muy especialmente a Gaby Baptista y a Vibra Latina por su generosidad, por su apoyo y patrocinio, porque gracias a estos aportes, en conjunto con Misión Solidaridad, podemos seguir desarrollando este tipo de iniciativas para seguir impactando de manera positiva en nuestras comunidades. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Profe Flor. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Bienvenidos sean ustedes a este evento. Gracias a Vibra Latina y a Gaby Bautista por esta oportunidad de compartir con ustedes esta tarde, aprendiendo y entendiendo más lo que es nuestro compromiso como educadores y con esta nueva oportunidad de aprender a mejorar nuestras clases a través de esta plática que vamos a tener el día de hoy. Muchísimas gracias, Gaby, por esta oportunidad. Gracias, Ale. Y pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, profesora Flor, comandante, igualmente Alejandra Ruiz. Las gracias se la vamos a dar primero a Dios y por supuesto a la doctora Lourdes, quien a continuación va a presentarnos esta capacitación. Gracias a ustedes, maestros, por supuesto que están aquí con nosotros. Voy a presentar a la doctora Lourdes Franco. Ella es psicóloga especializada en el diagnóstico y acompañamiento de niños, adolescentes y adultos autistas, licenciada en Psicología por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, especializada en el área clínica, psicoterapeuta especializada en terapia racional emotiva por el Instituto Terapia Racional Emotiva, ITRE, entrenamiento también en terapia de reprocesamiento para trauma por la Asociación Peruana MRTR, también enfoque informado por el Arizona Trauma Institute
y certificación en detención, intervención y trabajo en autismo desde el paradigma de la neurodiversidad NIETA, certificación en identificación y evaluación en niñas en el espectro autista y mujeres, y ha dado masterclass en déficit de atención y hiperactividad, es educadora de familia, certificada en disciplina positiva y miembro de la Asociación Internacional de Disciplina Positiva. Y, me es un gran gusto recibir hoy a la doctora Lourdes Franco, que nos está acompañando desde Perú. Así que bueno, en algún momento tenemos 38 participantes en este instante. Cuando puedan abrir, por favor, sus cámaras, sería muy importante para nosotros también verlos y saber en un punto desde dónde se conectan. Doctora Lourdes, bienvenida y el espacio es todo suyo. Adelante. Muchas gracias, Gaby. Gracias a todos por la oportunidad y por el espacio. Buenas tardes con todos. Como les mencionó Gaby, soy de Perú. Tengo ya 6 años trabajando con personas autistas y también con conceptos de neurodiversidad. De hecho, empecé en el entorno educativo. Era psicóloga en un colegio y de ahí me fui explayando hacia diferentes áreas. Como les mencionó Gaby, ya les explico un poco de quién soy yo. Como les mencionaba, tengo muchos años acompañando a personas autistas, tanto en el proceso de detección, de acompañamientos, y he tenido la oportunidad de trabajar también en el entorno educativo, haciendo ajustes a nivel curricular y a nivel también de accesos, que más adelante también les voy a explicar sobre todo ello. Una base muy importante en mi trabajo es el enfoque informado en trauma, que me permite comprender no solo conceptos a nivel teórico, sino también entenderlo desde el lado de la biología del cuerpo humano, que es muy importante. Y por otro lado, también tuve la oportunidad de especializarme en disciplina positiva, que son conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de la capacitación. Pero más allá de todo esto, también soy una persona, soy humana, soy miembro de la neurodiversidad, he recibido mi diagnóstico hace poco, bueno, hace un par de años, pero igual es un proceso de adaptación, de identificación y de reestructuración. Entonces, ahora sí, ya que tienen una idea en general de quién soy yo, voy a empezar a compartir con ustedes qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Esta es como una breve agenda para poder tener una idea de qué es lo que vamos a ver. Vamos a primero entender qué es el autismo desde la neurodiversidad, luego vamos a ver cómo se ve el autismo en el aula, si bien es cierto vamos a tener toda la parte teórica, pero también verlo reflejado en diversas conductas que podemos ver en la práctica del día a día. Y vamos a entender qué es lo que una conducta puede representar dentro de un aula. Vamos a compartir también con ustedes algunas estrategias concretas que los puedan ayudar en el día a día. Y por último, los recursos digitales. Hoy en día que estamos con toda esta era de la tecnología, con todas las IAs que también nos pasan a ayudar para poder crear materiales, adaptaciones, entre otras cosas que puedan ayudarnos en la práctica del día a día. Para hablar de autismo, primero vamos a empezar teniendo en cuenta un concepto que nos va a ayudar a entender qué es el autismo. Y este concepto es la neurodiversidad. Vamos a ver antes de iniciar qué es la neurodiversidad. Me gustaría que en el chat que tenemos acá me digan qué es lo que ustedes ven en esta imagen del medio. ¿Qué es lo que ustedes observan? Un conejo. Ya, por ahí, gracias. Alguien dijo un conejo. ¿Qué más observan? Por ahí leo, acá está el chat, perdónenme. No, todos, acá los tengo a todos. La cabeza de un pato, un conejo, un ave, un pato, un conejo. Ok. Todos observamos distintas cosas. Algunos por ahí me han dicho un conejo, otros me han dicho por ahí también un pato. A ver, denme un segundo que creo que no puedo compartir mi pantalla. Ok, ya está. Un conejo, un pato, y en realidad ambas respuestas son correctas. No hay una respuesta que esté correcta o incorrecta. Cada persona tiene una forma de mirar lo mismo. Podemos estar viendo un mismo estímulo, pero cada persona lo va a interpretar y lo va a percibir de una forma diferente. Y no significa que haya una respuesta correcta o incorrecta. Y esto es justamente porque cada persona procesa la información de una manera distinta. Y de esto nos habla la neurodiversidad. ¿Qué es la neurodiversidad?
La neurodiversidad es el hecho de reconocer que en la naturaleza humana existen diferentes tipos de configuraciones cerebrales. Yo les hago una pregunta. Vivimos en un mundo donde hay tantos lugares, tanta vegetación, tanta diversidad ecológica, tanta diversidad cultural, tantas cosas diferentes que no podemos pretender que solo va a haber una forma de procesar la información. Es una realidad que en el mundo existen muchas formas de procesar la información y no significa que una sea correcta o incorrecta. Y eso es lo que sostiene este principio de neurodiversidad, ¿no? Es el hecho de reconocer que hay múltiples formas de configuraciones cerebrales. Una de ellas es el autismo, otra de ellas es el TDAH, otra de ellas es la dilexia, otra de ellas también es el TLP. Ya eso hablamos el paraguas de la neurodiversidad. Todos nosotros vivimos en un mundo neurodiverso, porque vivimos en un mundo donde hay mucha variación. Las personas que procesen la información de forma igual se van a llamar los neurotípicos, porque procesan la información según lo que se esperaría la mayoría de personas. Pero también hay las personas que procesan la información diferente, que son los neurodivergentes. No quiere decir que uno sea mejor que otro, solo son formas distintas de procesar todo aquello que nos rodea. Vamos a poner un ejemplo para entender mejor qué es esto que nos estás diciendo, Lourdes. Es como que si algunas personas acá tuviéramos un procesamiento como Windows y otras como Mac. No quiere decir que una sea mejor que otra, solo son distintos procesadores, pero yo no le puedo poner a una Windows el programa de una Mac porque no va a ser compatible. Y eso no quiere decir que el Windows sea malo, sino que no estoy enganchando con la información que necesita. Y dentro de este paradigma sostenemos que el autismo no es una enfermedad, porque de hecho no hay nada que curar. Las personas nacen y mueren siendo autistas. Hay investigaciones hoy en día que sostienen que desde que se configura el feto, también se configura el tipo de desarrollo cerebral, y esto no es que la persona adquiere el autismo por vacunas, por el parto, eso es completamente falso y es importante tenerlo en cuenta. En ese sentido, desde el paradigma de la neurodiversidad, no hablamos de déficit ni de tampoco de curar, sino hablamos justamente de una condición. Pero ustedes me van a decir, Lourdes, pero en los manuales diagnóstico dice trastorno. Lamentablemente, para poder una persona recibir un diagnóstico, tiene que cumplir con unos criterios. Esto es tanto para condiciones de salud mental como también enfermedades a nivel físico. Y para que se pueda como contemplar en estos manuales, que son el CIE-10 o el DCM, se sigue nombrando como un trastorno del espectro autista. Ya han ido avanzando en cómo lo van a ir nombrando, pero en realidad esto no es ninguna enfermedad. Entonces, es entender desde el paradigma de la neurodiversidad que son variaciones naturales del cerebro humano y no son defectos a corregir. Pero aquí hay algo muy importante. Vamos a ver, como nosotros nos referimos del autismo, nos referamos del autismo en realidad sí va a importar. Hay una diferencia entre yo decir esto, ¿no? Persona con autismo o persona autista. Ustedes a lo largo de la capacitación van a ver que yo siempre voy a decir autistas o personas autistas. En realidad, lo ideal sería decir solo autista, ¿no? Porque obviamente todos somos personas, no porque sea autista dejo de ser una persona, sino que ahí hablamos un poco también de las terminologías. Cuando yo digo persona con autismo, es como que si la persona tuviera el autismo y no es algo que lo tiene. El autismo es parte de su procesamiento, de cómo esa persona percibe el mundo, de cómo entiende todo aquello que la rodea. No es algo que lo pueda tener y dejar de tener en un momento. Entonces, cuando nosotros usamos esta terminología persona con autismo, es separar la identidad del diagnóstico. Y en realidad, ser autista es una identidad. Yo no digo, yo soy una persona con peruanidad, porque no puedo llamarlo de esa manera. Yo soy una persona peruana. Ser peruana es parte de mi identidad, de mi cultura, de mis experiencias, al igual que el autismo. Yo no digo soy una persona con autismo porque el autismo no es algo que tengo. El autismo es parte de quién soy, de cómo yo entiendo el mundo y de cómo también proceso la información. Pero ¿dónde vamos a encontrar estos términos? Más que todo en el ámbito médico y legal, y ahora vamos a ver por qué.
Pero quería explicarles esto, que a lo largo del taller que vamos a ir teniendo, vamos a encontrar esto, ¿no? Que vamos a ir usando el término autista. Porque no es lo mismo decir una persona con depresión. La depresión no determina la identidad de una persona. Una persona puede tener depresión y en algún momento trabajar y salir de ese estado de depresión, pero el autismo es muy diferente. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a hablar también para entender desde dónde parte toda esta concepción y es importante que hablemos de dos modelos sociales. Uno es el modelo médico y el otro es el modelo social y relacional. El paradigma en el cual nosotros vamos a hablar importa, porque desde lo que nosotros vamos a entender, mirar, vamos a intervenir. Generalmente el modelo médico considera que el autismo es un trastorno y es algo que se debe corregir o tratar. De hecho, hasta el día de hoy no hay ni una cura para el autismo. No es real que si la persona hace una serie de dietas deja de ser autista, eso no hay una evidencia que lo compruebe. Además, el modelo médico se centra en que el problema está en la persona, en que el objetivo es hacer que la persona se parezca más a la normalidad o a la mayoría de personas, y lo que busca es eliminar el síntoma o reducirlo más allá de comprender. Entonces, este no es el modelo que nosotros trabajamos ni sostenemos. Yo trabajo desde un modelo que es el modelo social y relacional, que entiende que el autismo es una forma de ser diferente, que las barreras no están en la persona, sino están en el entorno. Entonces aquí hablamos de un concepto, igualdad y equidad. Y esto es algo que seguramente ustedes lo ven en el día a día en las aulas. Yo no le puedo dar a todos lo mismo porque no todos necesitan lo mismo. No va a ser lo más justo, por decirlo de una manera. Yo necesito ver qué es lo que cada persona necesita y en base a eso ser equitativo, ¿no? Entonces, el modelo médico relacional se centra en que la discapacidad está en el contexto. Si el contexto hiciera una serie de ajustes, probablemente las dificultades que la persona tendría serían menores y esto permitiría que pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, durante toda esta capacitación, nosotros nos vamos a enfocar en este modelo, que es el paradigma también, que trabaja mucho con el paradigma, perdón, de la neurodiversidad. Entonces, nosotros no usamos la palabra trastorno, usamos la palabra condición, usamos la palabra espectro, hablamos de personas autistas y entendemos que no hay nada que corregir. Más que corregir, hay que comprender qué es lo que cada conducta representa en la vida de la persona y en su narrativa. Ya, bien. Y ahora sí, teniendo en cuenta estos conceptos de qué es el paradigma de la neurodiversidad, cuál es el modelo en el cual nosotros vamos a aprender a mirar el autismo, vamos a definirlo. Nosotros vamos a encontrar en los manuales que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que trae consigo tres dificultades. Dificultades para socializar, dificultades en la comunicación e intereses repetitivos y restrictivos. Eso no es verdad. Eso es un modelo bastante médico porque en realidad no es que los intereses sean restrictivos. Sí es cierto que son profundos, pero van cambiando a lo largo del tiempo. No es que las personas autistas tengan una dificultad en la comunicación, es que tienen una forma diferente de procesar la comunicación. No es que tengan dificultades en la socialización, es que tienen una forma distinta de socializar. De hecho, hay personas autistas que son extrovertidas y que le encanta estar con la gente, porque una cosa es ser autista, otra cosa es tu tipo de personalidad y otra cosa es tu temperamento. Lamentablemente, esto parte desde este modelo médico, pero también parte desde el contenido audiovisual que vamos a poder encontrar. Lamentablemente, si yo pongo autista en internet o autismo, me va a salir un niño, o probablemente van a salir muchos niños. Y el autismo no solo se presenta en niños, porque las personas autistas crecemos. Entonces también hay personas autistas adultas, adolescentes, madres, pero que no se llega a visibilizar, porque el autismo no es algo que desaparece. El autismo es algo que está desde que la persona nace y muere. Y también vamos a poder encontrar que mucho de esto, de lo que hay del autismo, que nos van a mostrar es
O es esta persona súper dotada como Sheldon Cooper o como Sam de Atypical, que es una serie, no sé si la habrán visto, o de repente es esta persona que está en una esquina que no habla con nadie. Pero esto no es real, el autismo tiene muchas caras y por eso es que se habla de un espectro, porque hay una variación. ¿Pero qué es el autismo? El autismo es una forma de procesar el mundo. Quiere decir que la manera en cómo yo voy a pensar, sentir, comunicarme y relacionarme va a ser diferente. Y eso no es una enfermedad. Es aceptar que en la naturaleza hay una variación de configuraciones cerebrales. Pero ¿en qué se caracteriza el autismo? Así como el DSM hizo sus 3 categorías, yo he tratado también de ponerlo en 3 categorías para que ustedes puedan tenerlo presente. Uno de ellos es, las personas autistas tienen un estilo de procesamiento muy específico. Tienen un procesamiento donde se orientan al detalle y esto les permite entender cómo funcionan las cosas y sistematizarlas, pero sobre todo basándonos en la lógica. ¿Cómo funciona esto, Lourdes? Si nosotros nos ponemos a pensar, desde que hemos nacido, nadie nunca nos enseñó a socializar. Nadie nunca dijo, vamos a aprender hoy día cómo hacer amigos. Nosotros nacemos, el entorno lo promueve cuando somos pequeños, por ahí los profesores ayudan un montón, vamos a hacer estos juegos grupales, pero conforme vamos creciendo, dejamos de jugar y ya nadie juega. ¿Y qué es lo que se necesita ahí? Las habilidades sociocomunicativas. Y estas habilidades en realidad no tienen un sustento lógico. No hay una teoría de cómo se hace un amigo. No hay un manual de paso número 1. Entonces, al no tener una lógica, al no tener una estructura, para una persona autista es difícil saber cómo ser un amigo, porque es muy ambiguo. ¿A quién saludo? ¿Por qué tengo que saludar cada vez que entro a un lugar? Porque eso es un buen modal. Pero ¿cuál es la base teórica de que eso es un buen modal? Eso es más que un buen modal, es una costumbre, es algo que la sociedad ha puesto, es un estereotipo de cómo deberíamos de vincularnos, pero no hay una razón por la cual yo entro a un lugar y tengo que saludar y eso significa que soy educada o maleducada. No tiene que ver eso, ¿no? Sin embargo, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que muchas personas autistas hacen? Como nadie nunca les enseña a socializar, empiezan a observar. Empiezo a ver cómo se hace un amigo y empezamos a replicar. Y esto es lo que se llama sistematización. Voy al colegio y observo cómo funciona el colegio. El profesor entra, pone su carpeta, luego hace A, B, C. Entonces, esto explica por qué hay rutinas, porque en realidad estoy sistematizando la información. Y si tú me cambias la rutina sin alguna razón, esto va a tener una consecuencia. Vamos a ver cada uno de estos conceptos a más profundidad, pero quiero que primero tengamos como una idea en general. Y luego también está el área de la comunicación. Si mi pensamiento es mucho más lógico, sistemático, por ende, mi comprensión del lenguaje también lo va a ser literal. Si alguien me dice, de repente empezamos a hablar en sarcasmo, ¿por qué yo tendría que imaginar que lo que la persona me dice va a tener otra connotación? Si el objetivo del lenguaje es comunicarme, no hablar en dobles sentidos, eso es algo más social. Y esto explica el por qué hay una literalidad, porque el procesamiento cognitivo tiende a considerar los significados usuales y convencionales. Por eso es difícil también usar el filtro. ¿Qué pasa si alguien me invita a su casa y me pregunta qué tal te parece mi comida y la comida está fea? Por un tema de norma social, tú no le puedes decir que está fea, pero si me está preguntando, esto termina siendo contradictorio. Y si yo hablo de un sistema que es muy lógico, que es un sistema que se orienta al detalle, toda esta información termina siendo muy contradictoria y confusa. Por eso, para algunas personas autistas es difícil entender la literalidad, el filtro social, lo que puedes o no puedes decir, porque no hay una lógica, simplemente son convicciones sociales que la sociedad ha puesto y que se ha mantenido a lo largo de los años. Además, algo que sí se explica también desde el autismo es por qué es difícil iniciar una conversación. ¿Por qué no nos han explicado, no? Para algunas personas puede ser algo muy intuitivo, pero para las personas autistas no. Es como, ¿cuándo tengo que hablar? ¿Con quién tengo que hablar? ¿De qué tengo que hablar? Entonces, cuando yo estoy hablando con alguien, no es que simplemente estoy conversando, estoy pensando, voy a decir esto y luego voy a continuar con esta respuesta y se puede generar este tipo de situaciones y sigo sistematizando. Y esto hace que sea mucho más difícil mantener una conversación bidireccional
porque mientras algunas personas lo tienen muy intuitivo, para otras personas es estar analizando, pensando y respondiendo, y luego esto hace que se llegue a un nivel de agotamiento, porque he tenido que estar muy atenta a todo lo que pasa. Y por otro lado, tenemos en las características de la interacción social la dificultad de las reglas sociales, que justo les explicaba. No hay una teoría de por qué un amigo es esto o cuál es la diferencia. Todo esto lo vamos construyendo en base a nuestras experiencias e incluso el tema cultural. No es lo mismo tener un amigo para la gente latina que tener un amigo para la gente que vive en países nórdicos. Es muy diferente. Los códigos sociales varían influenciando, ¿no? Okay. Y con esto va una característica muy importante. Y acá hay un mito que siempre se dice, las personas autistas no son empáticas. Y no es que las personas autistas no sean empáticas. Si estoy hablando de que hay un pensamiento mucho más lógico, la empatía tiene un proceso. Hay una situación sobre la cual yo voy a pensar, sentir y actuar. Imagínense que mi papá me dice, he perdido el trabajo. Pues la solución es, busca otro trabajo. Te ayudo a buscar en tu LinkedIn, te ayudo a hacer tu CV, pero socialmente eso no está bien contemplado. Socialmente se valora más las palabras de validación, de contención o este tipo de frases, tranquilo, todo va a estar bien, estoy aquí para ti. Pero ¿cómo yo puedo garantizar tranquilidad sobre algo que no sé? Eso no tiene lógica. Entonces, no es que las personas autistas no sean empáticas, es que justamente su procesamiento tiende más a buscar soluciones que a conectar de repente con esta parte que es más social. Y no significa que no hay una empatía. Esto incluso llega a ser un nivel más alto de empatía, llega a ser altruista. Entonces, una conducta trae muchas cosas por debajo y esto es importante que lo tengamos presente para cuando estemos en el aula, entender qué puede significar o representar esta conducta, por qué esta niña entra y no saluda. ¿Será que de repente está muy hiperfocalizada en algo? ¿Será que no entiende que hay que saludar al aula? Hay que explorar para poder entender qué es lo que está pasando. Y con esto vamos a ver, no quiere cambiar. Ay, perdón. Entonces, hasta aquí hemos visto qué es el autismo, hemos visto las principales características y por ahí alguien mencionó que en el autismo hay niveles. Sí, específicamente hay 3 niveles. El nivel 1 quiere decir que requiere de apoyo, el nivel 2 quiere decir que requiere de apoyo notable y el nivel 3 quiere decir que requiere de apoyo muy notable. Los niveles no son igual a dificultad o complejidad. Nivel quiere decir cuál es el grado de apoyo que esta persona necesita. No se asocia a gravedad. Erróneamente, nuevamente, porque el DSM lo ha puesto como 1, 2 y 3, todos en la mente tenemos que 1, 2 y 3 es clasificación, lo asociamos a hay un grado más fuerte que otro, cuando en realidad no es ese el concepto que se buscaba. Para determinar el nivel en que una persona está, yo no solo veo sus características, sino también veo la autonomía, el entorno. Yo puedo tener una persona que pueda comunicarse a nivel oral, pero que de repente su papá por sobreprotección nunca la dejó salir. Es una chica de 23 años, no sabe movilizarse, no sabe tomar transporte público, no puede hacer un pedido. Yo no puedo pretender que esta persona va a ser un nivel 1, y no porque tenga mayores dificultades al momento de hablar, de interactuar, sino es que el grado de autonomía que tiene es muy alto, tiene un grado de desautonomía muy alto y eso la pone en una situación de riesgo. Entonces no sería que requiere de apoyo, sino que esta persona requiere de apoyo notable, porque para hacer cosas que se esperarían para su edad siempre precisa de alguien. Por el contrario, puedo tener una persona que sea no hablante, no se comunica de manera oral, pero ahora gracias a la tecnología le doy un iPad y le enseño a comunicarse a través de un sistema alterno. Esta persona puede salir, se comunica, trabaja, se moviliza. No va a ser un nivel 3 solo porque no habla. Esta persona en realidad sería un nivel 1 porque el nivel de apoyo que necesita es menor. Con esto lo que trato de hacer ver es que los niveles no quieren decir si es más o menos grave, es algo que va a ir variando, ¿no? Para que lo podamos tener presente. Los niveles no son estáticos, pueden cambiar. Imaginemos que hay una persona con un nivel 2 que de repente empezamos a trabajar, el ejemplo de esta chica, ¿no? Que necesitaba que constantemente alguien le ayude para movilizarse,
para empezar a hacer una serie de cosas. Imaginemos que de repente empieza a trabajar en esto y ya no necesita que alguien la movilice. Ya no va a ser un nivel 2, sino va a ser un nivel 1 y así sucesivamente. Entonces, lo que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy es que el nivel no tiene que ver con la gravedad, sino con el apoyo que la persona necesita. Y aquí vamos a ver un video para sintetizar todo lo que les he ido explicando. Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestros cerebros funcionan diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos, por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos, y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándolos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en un PlayStation, no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Vamos a empezar a hablar ahora de las características del autismo. No sé si hasta aquí alguno tenga una pregunta. ¿Todo claro? ¿No? Ok.
Entonces vamos a hablar ahora de las características principales del autismo. Si bien es cierto, habíamos visto tres como ejes grandes donde estaban las principales características, vamos a revisarlas una por una para poder también tener presente cómo es que lo vamos a ver dentro del entorno escolar. Por ahí alguien comentó, no entiendo qué es esto que se refieren a que es un espectro. Esto se refiere a que el autismo no es lineal. No hay alguien que sea muy autista o un poco autista. O eres o no eres, ¿no? No podemos decir, no, yo soy un poquito, no, a él no se le nota. ¿Es o no es autista, no? Y cada persona autista, por decirlo así, tiene un perfil diferente. Puede ser que alguien tenga mayores diferencias sensoriales, pero le encante socializar y tenga muy buenas habilidades para comunicarse, pero le cuesta organizarse, prestar atención y le cuesta regular sus emociones. Todo esto va a ir cambiando. Pero lo que hay que tener en cuenta es que no hay una persona autista igual que otra. Si bien es cierto, pueden compartir una serie de características, no en todos se van a presentar de la misma manera porque cada persona es única. El entorno donde esta persona ha crecido va a determinar ciertas cosas. Los apoyos y las oportunidades que esta persona ha crecido también va a cambiar muchas cosas y muchas características. No es lo mismo ser autista e ir a un colegio donde hayan ajustes que estar en un colegio en donde tengo que hacer un esfuerzo enorme por adaptarme yo al entorno y no el entorno a mí. Entonces, eso es muy importante entender. Habíamos hablado de que el autismo se caracterizaba por el estilo de pensamiento lógico, orientado al detalle y a la sistematización. Podemos ver esta imagen donde un niño, por ejemplo, pone en orden todos los carritos, pero para poner en orden los carritos no es simplemente los pongo en una fila. Tengo que observar, analizar cuál es más grande, cuál de repente va primero, cuál va segundo, y eso requiere ver a detalle. ¿Qué quiere decir que sea lógico? Que buscan coherencias y reglas claras. Lo que no tiene lógica genera confusión genuina. Y esto también hace difícil entender algunas de las dinámicas sociales, porque como lo hemos visto, no son tan claras. No hay mucha teoría que sostenga las dinámicas sociales. Orientado al detalle, procesan las partes antes que ver el todo. Notan de repente cosas que otras personas no ven y sistematizan porque analizan los objetos, los eventos y buscan a través de este análisis comprender y entender cómo funcionan para poder predecirlos. Esto lo vamos a ver mucho en los intereses. Si yo de repente veo que tengo un alumno que le gusta mucho a los dinosaurios, pero que de pronto se sabe todos los tipos de dinosaurios, todas las diferencias, todos los nombres científicos, no es un desarrollo tan típico. Aquí hay algo interesante a mirar, ¿no? Si yo de repente tengo una alumna que le encanta la mitología griega, pero quiere saber todos los tipos de mitología, los clasifica, los ordena, profundiza y pasa horas y horas hablando de esto y cada vez que la veo me habla y me habla de mitología griega, esto también es un indicador, ¿no? Entonces, esto hace que justamente el tener cierta lectura de las cosas los ayude a conectarse con el mundo y poder compartir otras situaciones. Ok. Entonces, y vamos a ver, así como hemos visto que hay esta característica de el estilo de procesamiento, también hay una diferencia en cómo procesan a nivel de los sentidos. No solo es la diferencia en cómo procesamos a nivel de información, sino también de los sentidos. Podemos registrar en mayor o en menor intensidad para que ustedes puedan ver cómo un perfil sensorial puede ser tan distinto. En algunas personas autistas pasa que no reconocen de repente el dolor. Puede ser, yo tenía un participante que se cayó de la bicicleta, se rompió la pierna y no sintió nada, pero de pronto huele lo que hay en el cuarto del baño, del costado, ¿no? A ese nivel de diferencias sensoriales puede llegar a pasar. Puede ser que no le incomode el moretón, pero le incomoda la etiqueta. Entonces, ese tipo de cosas vamos a ver. Se puede ser más o menos sensible a nivel auditivo, a nivel táctil, visual, olfativo o propioceptivo. Si yo tengo mayor sensibilidad a nivel auditiva, me va a afectar el ruido, los timbres, los cubiertos incluso, porque no es igual escuchar un par de cubiertos a que esté en un almuerzo familiar y escuche todos esos cubiertos a la vez. Si de por sí tengo un mayor registro, escuchar tanta cantidad de estímulos sensoriales me puede llegar a abrumar.
Entonces, ¿qué podemos ir haciendo en clases? Avisar cada cuánto suena un timbre, porque lamentablemente a veces para hacer las transiciones de clases, salir al recreo es donde hay más ruido. No sé, acá en Perú, por ejemplo, lo que más odian mis participantes son las salidas, porque las salidas no solo implica la campana, implica el ruido de todos los niños guardando sus cosas, todos los niños moviendo sus sillas, moviendo sus maletas. Entonces, un estímulo de repente no es tan incómodo, pero la carga de 30 estímulos puede llegar a abrumar a una persona. Entonces, esto también es importante verlo porque muchos de los niños empiezan a desregularse antes de los recreos, en las salidas o en el ingreso también a clases. A nivel táctil, puede ser que sea más o menos sensible a la textura, a la alimentación, también a cómo se sienten ciertos alimentos o al contacto físico inesperado. No es que no les agrade que los toquen, es que de repente si esto viene de manera imprevista, puede ser un poco extraño. Si yo de repente quiero abrazar a mi niño o le quiero dar la mano, le puedo preguntar, ¿qué te parece si cada vez que nos vayamos a saludar, tú escoges si me das la mano o nos abrazamos? De esta manera lo voy anticipando y no es un contacto de forma sorpresiva, ¿no? O también podemos verlo en que de repente no quiere trabajar con ciertos materiales. Hoy día quiero trabajar de repente plasticidad y no quiero trabajar con la plastilina. ¿Pero por qué? Porque de repente a nivel táctil no le gusta. Y ahí es donde vamos a hablar de ajustes. Si yo quiero que mi niño aprenda a desarrollar esta plasticidad, puedo cambiar el fondo sin cambiar el objetivo. Voy a llegar al mismo objetivo de que lo aprenda, pero con un material que no termine siendo adversivo o desagradable para él. También pueden tener mayor o menor sensibilidad hacia las luces o hacia el tema olfativo. De repente yo digo, ay, mi niño es súper bueno, pero cuando llega el momento del recreo y todos abren los tuppers, empieza a frustrarse de una manera que no lo entendemos, porque no es igual oler una comida a oler 10 comidas diferentes encima, porque son muchos estímulos combinados para procesar. Entonces, esto es importante ir teniéndolo en cuenta. Y algo que también pasa es que muchas veces no son conscientes de su propiocepción, que es el hecho de poder sentir mi propio movimiento, ¿no? Paso por la puerta del salón y de repente, ¡plá!, me golpeo, o no soy consciente, o me dicen siéntate y me estoy desparramando por la silla, y yo digo, ay, este niño nunca quiere sentarse bien, es un flojo, siempre está como moviéndose como una malagua, pero puede ser porque realmente no tenga conciencia de su propio cuerpo. O también algo que me faltó poner ahí es el sentido interoceptivo. En realidad nosotros tenemos 8 sentidos. Tenemos los 5 que conocemos, el vestibular, el propioceptivo y el interoceptivo. Y el interoceptivo es el poder registrar mis propias sensaciones. Algunas personas autistas no registran que tienen sed ni hambre cuando están hiperfocalizados en algo. Puede ser que de repente Pepito siempre me dice que le duele la cabeza y no hay una causa. Lo mandamos al tópico, le damos la pastilla y sigue con el dolor de cabeza. Pero puede ser que de repente esté deshidratado, que no ha tomado agua en todo el día, que no ha ido al baño. Y esas cosas a veces no las tomamos en consideración. Entonces, es importante saber que las personas autistas procesan la información diferente a nivel de pensamiento, a nivel sensorial. Como hemos podido ver, hay mayor sensibilidad o menor sensibilidad en los diferentes sentidos. ¿Y qué hacemos? Como nos mencionaban en el video, cuando yo me sobrecargo, tengo que descargar esa energía y eso es por física. Todo lo que sube tiene que bajar. Y una forma de hacer esto es justamente hacer steamings, que son conductas de regulación. A través del steaming yo me calmo, ¿no? Yo, si me estoy moviendo, me estoy calmando, empiezo a hacer una serie de cosas. Pero a veces los steaming no son solo mover la mano, sino también puede ser caminar, estar girando. En las personas que tienen TDAH, pasa que necesitan mucho movimiento y estar solo en un sitio las va a atormentar y más allá de concentrarse, se terminan dispersando mucho más, ¿no? Y erróneamente hemos como crecido con esta idea de que para prestar atención todos tenemos que estar sentaditos y tranquilitos, pero no necesariamente. A algunas personas le ayuda mucho más estar en movimiento porque se están regulando y se van a poder concentrar mejor. Y acá viene otra característica muy importante, que es la teoría de la mente. ¿Y qué es la teoría de la mente? Es la forma en cómo las personas van a pensar,
van a intuir, van a conectar con las emociones. Es el poder identificar mis emociones en mí mismo, en los demás, y poder intuir qué quisiera, qué desearía, qué necesita. Las emociones tienen un principio fundamental, y es que las emociones no son lógicas. Y de lo contrario, nadie podría escoger qué sentir. Las emociones justamente aparecen porque buscan cuidarnos frente a diversas situaciones, pero nadie escoge qué sentir. Si no, no escogeríamos sentirnos tristes o ansiosos, probablemente todos escogeríamos sentirnos alegres. Y acá se genera una contradicción. Las personas autistas necesitan una lógica y es por eso que entender sus emociones es tan complejo, porque no hay un sentido, no hay una señal clara de cuándo va a activarse mi ansiedad. Puede ser que yo identifique en ciertas situaciones, pero no hay como una predictibilidad tan exacta. O yo no puedo leer lo que hay en la mente de Gaby. De repente yo estoy hablando en una situación y la persona se queda pensando y eso significa que ya la perdí y que tengo que parar de hablar y yo solo pienso y digo, ah, se ha quedado quietecita, porque es lo que veo, es lo que literalmente estoy interpretando. Y esto hace que haya una serie de dificultades en las interacciones sociales. ¿Qué es la teoría de la mente? La teoría de la mente en realidad es como leer mentes. Esto pasa en en las personas neurotípicas de manera automática. No es telepatía, es que las personas tienen esta posibilidad de, en base a lo que ven, intuyen, piensan y sienten, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones, de repente mi pareja me dice, ¿qué quieres por el aniversario? Y me dice, no, no quiero nada, pero yo ya sé que eso significa que sí quiere algo. Como esto, no sé si allá haya, pero acá hay mucho este juego de lo que las mujeres dicen en realidad tiene otro significado. Pero una persona autista dice, si mi esposa me dice que no quiere nada, no le doy nada. Pero ella quiere que yo intuya que en verdad sí quiere algo y que me ponga a pensar y a suponer y que se lo haga de sorpresa. Y todo eso requiere una serie de como de suposiciones que para una persona autista puede ser muy confuso. Las personas neurotípicas simplemente van intuyendo. Imagino que hay una situación de repente, como este ejemplo que puse acá, que una persona mira su reloj y yo puedo pensar en automático, ah, tiene prisa o está aburrida. Pero para una persona autista es como, tengo que buscar qué significa esto. Ah, está mirando su reloj, no significa nada, simplemente lo está mirando. Pero llegar a intuir por qué lo está mirando, qué quiere, qué necesita, qué deseará, termina siendo muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a ver cuáles son los patrones que se repiten. Cuando alguien mira su reloj, ah, me he dado cuenta que la gente lo suele mirar cuando está aburrida. Entonces empiezo a poner que todo, cada vez que alguien mira el reloj es que está aburrida y no necesariamente siempre va a ser igual porque les cuesta leer el contexto. Entonces, esto explica por qué a veces puede ser difícil conectar o que se puedan dar a entender frente a ciertas situaciones. Un segundo, ya. Bien, entonces habíamos estado viendo que tienen un estilo de procesamiento diferente a nivel de la información, a nivel sensorial, que esto también les permite regularse de cierta forma. A nivel de las emociones hay un procesamiento distinto porque justamente no es automático, se basan en lo que es explícito, no en lo implícito. Y con esto nos faltaría solo el tema de la comunicación social. Si me baso en lo explícito y no en lo implícito, esto va a explicar por qué hay la literalidad, porque hay una dificultad en el filtro. Ahora, esto de los temas de conversaciones, ¿cómo sé de qué temas puedo hablar o no con alguien? Nadie nunca nos los dice, no tiene un sentido. Si a mí me gustan los dinosaurios, ¿por qué yo no puedo ir y hablar de los dinosaurios? Si es lo que a mí me gusta, si es lo que más conozco. No, porque tú tienes que saber que las conversaciones tienen que involucrar a ambos, pero nadie nunca nos dice eso. Eso es algo que vamos aprendiendo a través de las interacciones. Acá, por ejemplo, vemos esta situación donde hay un restaurante eh, que se llama Bienvenidos a León, ¿no? Y por ahí el mozo les dice que les recomienda el chorizo de León. Entonces la persona piensa literalmente, el chorizo de León, que el chorizo es de un león, no que ese es el nombre. Y esto es justamente por la literalidad, ¿no? Pero el león no es una especie protegida, ¿no? Entonces es justamente a veces va a generar que sea difícil entender los chistes, las bromas, los dobles sentidos, ¿no? Y como último, también característica que vamos a empezar a ver
no es fácil ver a una persona autista tal cual, ¿no? Muchas veces si no entran en estas características de o es superdotado o está en la esquina no hablando con alguien, es muy difícil como ver cómo más puede ser la cara de alguien autista. Los autistas tienen muchas formas de ser y justamente para poder encajar en el mundo compensamos muchísimo. Una forma de hacer esta compensación es me obligo a tener contacto visual, no me muevo porque eso puede ser que se vea raro, no hablo de mis intereses profundos porque sé que cuando hablo puedo llegar a hablar de más y abrumar a la gente, hago guiones de mi conversación para que no se noten mis dificultades, pero todo esto a largo plazo cansa, porque no es que pueda ser genuinamente quien soy, es que constantemente tengo que estar sobreviviendo al mundo en el que estoy. Y esto lo vamos a ver más en las mujeres que en los hombres. ¿Y por qué? Porque por el tema de género, desde que nosotros somos mujeres, nos enseñan los juegos sociales. Vamos a jugar a la cocinita, a la mamá, a la maestra. Entendemos que hay grados, hay jerarquías y hay tipos de relaciones. Mientras que los niños pueden jugar a los dinosaurios, a los carros. Entonces, no aprenden estas sutilezas a una edad tan temprana como las mujeres. Y por eso es que las mujeres camuflan mucho más y pasan desapercibidas. Hoy en día se dice hay más personas autistas. El autismo se ha puesto de moda por las pantallas, pero no es que hayan más personas autistas, es que hay más información del autismo y estamos conociendo que lo que nos enseñaron típicamente no es y que el autismo tiene muchas caras y que no en todas las personas se va a presentar de la misma manera, ¿no? Es como, me pasa mucha gente que muchas veces que la gente me ve y me dice, ay, pero tú no pareces autista porque tú hablas, tú miras a los ojos y tú eres psicóloga y es como, claro, pero es porque todo eso lo he aprendido a hacer y cuando de repente voy a una reunión social puedo estar, pero luego termino drenadísima, cansadísima, no me puedo ni mover por 2 días y eso ya no termina siendo un cansancio normal y es fruto de todo el esfuerzo que he tenido que hacer para hablar, para camuflar, para que el ruido no me incomode, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo presente porque no siempre vamos a identificar el autismo en una primera vista. Probablemente tengamos que mirar un poquito más cómo son nuestros alumnos específicamente para ver, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué de repente tengo una persona que termina siempre siendo muy hiriente? De repente no es que sea hiriente, de repente es que no tiene filtro y no comprende qué es el filtro social. ¿O por qué de repente tengo un alumno que siempre termina haciendo lo que los demás quieran? Ah, no porque solo tenga baja autoestima, que puede que sea, sino porque no sabe cómo más relacionarse, más que ser complaciente. Y es porque no comprende los códigos sociales. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente para ir mirando en clase. Y hasta aquí vamos a hacer como un breve resumen de qué habíamos visto del autismo. Quiero que entiendan que el autismo es un espectro, no hay alguien que sea más o menos autista, no es una enfermedad, no es un trastorno, es una forma diferente de procesar la información. Nos basamos en la lógica, en la orientación al detalle, en sistematizar. Puede ser que registre a mayor o menor sensibilidad los temas sensoriales y esto va a hacer que de cierta forma necesite regularme. Va a haber ciertos desafíos en las emociones, justamente porque las emociones no tienen una lógica o una predictibilidad, sino que lo vamos a ir aprendiendo a través de la sistematización y esto va a también generar ciertas dificultades en la comunicación. Las personas autistas lo que hacen es suelen sobrecompensar mucho y por eso camuflan para poder adaptarse a los diferentes desafíos y pasar desapercibido, porque así como hemos venido viendo, lamentablemente no hay mucha información del autismo, ¿no? Y antes de pasar a esta parte, que va a ser la más interesante, vamos a ver un video para poder poner más explícito todo lo que hemos estado compartiendo y revisando hasta el momento. ¿Ok? ¿Me avisan, por favor? ¿Me avisan si se escucha el audio, por favor? Sí, sí se escucha. Todos los padres necesitan sentirse orgullosos de sus hijos, no solo por sus progresos en la escuela, sino también por las cosas que los hacen únicos. Los padres de las personas con trastorno del espectro autista también. Lo que los demás vemos como obsesiones, manías o rituales inútiles pueden ser formas de comunicarse y de hacer el mundo más manejable y lógico para ellos. Hoy vamos a asistir a una escuela particular, donde nuestros hijos nos enseñarán a mirar y entender de una forma diferente.
Hoy es un día especial. Hoy es final de curso en la Academia de Especialistas. Hola, me llamo Max y puedo contar todos los coches blancos y rojos que veo en un día. Y estos son mis amigos del cole. Eric dibuja mejor que nadie y no se le escapa ningún detalle de lo que ve. Ada puede localizar y eliminar todas las pelusas que hay en un cuarto. Pero todas. Violeta aprende cualquier canción con solo oírla una vez. ¡Tiene súper oído! Lola colecciona las gafas de la gente que lleva gafas. Y acaba haciendo muchos amigos. En la academia no necesitamos calendarios. Alejandro tiene todos los días en su cabeza. 1 de noviembre. Jueves. Correcto. 2 de septiembre. Domingo. Muy bien. 3 de mayo. Jueves. Sí. 4 de junio. Lunes. Correcto. A veces nos entran demasiadas cosas a la vez y tenemos que cerrar las puertas. Martín es el campeón en cerrar puertas. Si hay alguien que sepa mucho de dinosaurios, que levante la mano. Seguro que Catalina sabe mucho más. Es especialista en bichos. Leo es el máster en hacer puzzles. Los hace al revés y sin mirar la foto para no distraerse. Es un crack. Cuando comemos estamos tranquilos. Edu ha ordenado las cosas para que todo esté en su sitio. Vosotros sois muy despistados. Mi amigo Gabriel es un genio de los imitadores. Puede imitar a más de 100 personas. Hola, hola. Hola, hola. Cuando Sofía es un poco y echas el rato. Luego ya te digo. Y te voy a decir una cosa. Yo llamaba por el anuncio. Martín este. María corta sus papelitos por la bisectriz, con una fórmula que solo sabe ella. Es súper lista. Para Berta, yo soy el número 3 de color verde. Ella ordena a la gente con números y colores. Y no, se equivoca nunca. Todos estos superpoderes nos permiten ver cosas que vosotros no veis, y gracias a ellos nos sentimos seguros y protegidos. Estas habilidades para imitar, memorizar y ordenar les sirven además para defenderse del caos cotidiano, para orientarse en una sociedad con demasiada información
y para poner un poco de lógica en todo lo que les rodea. El trastorno del espectro autista no es una enfermedad. Es una forma de desarrollo diferente. Y para ayudarles con las dificultades que eso conlleva, debemos darles un tiempo a su medida. Un espacio donde se sientan felices y tranquilos porque todo está en un orden lógico. Y una manera compartida de comunicarnos, procurando no darles demasiados estímulos a la vez para que no acaben desconectando. Las personas con TEA son más hábiles que nosotros en algunas cosas. Ven y sienten el mundo de una forma diferente a la nuestra. Los que estamos con ellos debemos escucharlos e intentar comprenderlos, pero sobre todo, hacer que se sientan queridos. Ese es todo el secreto. En este video hemos podido ver como muchos ejemplos de cómo se puede ver el autismo, ¿no? No todas las personas autistas tienen los mismos intereses, no todas sistematizan, ordenan y construyen una lógica de la misma forma. Cada persona lo va a hacer en base a lo que a ellos los ayude. Y vamos a poder ver que mucho de esto lo vamos a encontrar en el aula. Entonces, ahora sí, vamos a justamente a ver el entorno educativo. ¿Por qué es importante hablar del autismo en el aula? Según la Organización Mundial de la Salud, en realidad 1 de cada 100 personas en el mundo son autistas. Entonces se estima que alrededor de 700 millones de personas son autistas. ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado en clase? Yo hice una proporción con las cifras de Perú. Acá en Perú un salón ronda 30 alumnos. Entonces, si veo yo y lo hago en una proporción, al menos uno de mis alumnos tendría que estar dentro del espectro. Es decir, al menos 1 de 30 personas se le esperaría que sea autista. No es que no tenga estudiantes, es que de repente aún no los he logrado identificar o de repente aún no tienen un diagnóstico formal. Y vamos a ver esto. ¿Cómo se presenta el autismo en el aula? ¿Cómo lo puedo identificar? Si bien es cierto, hemos ido viendo cuáles son las características, qué es el autismo, pero ¿cómo se va a presentar? Va a ser igual que en casa, en clínica, en cualquier espacio, pero la realidad es que el entorno educativo es un entorno demandante, porque hay muchos estímulos y hay menos control. Yo puedo pretender tener un orden como profesor, pero yo no puedo controlar lo que va a hacer los demás compañeros, cómo van a gritar, si van a interactuar, si van a hablar o no. Y de ciencia cierta hay mucha demanda, porque yo no puedo controlar en qué momento un alumno habla, en qué momento el otro participa, en qué momento uno se para o de repente empiezan a hacer ruido. Pero sí podemos controlar y modificar ciertas cosas. El autismo en el aula se puede ver de esta forma. En las rutinas y en las estructuras, las personas autistas necesitan saber qué va a venir después, porque los cambios sin avisos los suelen desorganizar, frustrar. De repente yo pienso que si de repente falta una profesora y a último minuto lo arreglamos, no va a pasar nada, pero para una persona sí puede ser considerable. En la medida de lo posible van a haber cambios que vamos a poder anticipar y van a haber cambios que no. Pero hay una diferencia entre que te lo digan delante de todos a que te avisen con un poco más de espacio, de tiempo. Mira, el día de hoy ha sucedido esto, por esta razón no vas a ver a esta Miss. Las transiciones también entre el recreo y las clases suelen ser difíciles, porque las clases es el momento donde dentro de todo este caos hay una organización. Pero de pronto empieza el recreo y todo se vuelve muy incierto. ¿Quién va a jugar con quién? ¿A qué van a jugar? ¿Qué van a hacer? Y se vuelve un espacio muy demandante. Muchos niños autistas prefieren quedarse en la biblioteca o prefieren quedarse en el salón porque dentro de todo es un ambiente con menos estímulos. Entonces, algo que ayuda muchísimo es tener horarios visibles y anticipados, poder poner en alguna parte del salón cuál va a ser la rutina, lo que vamos a hacer, anticipar en la medida de lo posible. La comunicación también es muy importante. Sabemos que las personas autistas entienden todo literalmente. Si yo hago metáforas, los confundo, ¿no? Yo tengo un participante que una vez tenía una exposición y la profesora le dijo que seamos lo más gráficos posibles, que actuemos. Y literalmente terminó actuando, ¿no? Entonces la profesora pensó que se estaba burlando de ella, pero literalmente estaba haciendo lo que le había pedido. En la medida de lo posible, demos ejemplos de esto es lo que quiero, esto me gustaría, cómo lo estás avanzando para ir viendo si realmente esta persona ha entendido qué es lo que quiero y se está acercando. Cuando hacemos instrucciones muy largas, podemos terminar
perdiéndonos. En la medida de lo posible, podamos partirlas e ir viendo si me estoy dejando de entender, porque la realidad es que como docentes, la responsabilidad de qué tanto entienden o no los demás está en nosotros, no en ellos. Entonces, preguntemos siempre, porque cuando aparece una dificultad, muchas personas se bloquean y esto puede mostrarse como resistencia. No, no lo quiero hacer, no, no tengo ganas, me pongo a pintar, pero no quiere decir que realmente no quieran o sean desobedientes, es que no saben cómo decir, no entiendo qué está pasando. Respondamos de manera directa, concreta y con cosas que sean muy explícitas. Evitemos hablar en ambigüedades y si lo hacemos, porque a veces pasa, más que todo en la adolescencia, expliquemos, ¿no? Quiero decir con esto tal cosa. Esto significa tal situación. Vamos a ver acá. Ahora también, en el trabajo y las tareas. Las personas autistas, como hemos visto, pueden tener un procesamiento más a detalle. Entonces, si yo le digo que me haga una línea de tiempo, no solo va a ser hacer la línea de tiempo y ya, va a ser investigar qué ha pasado en cada momento, cómo se ve, cómo lo presento. Y acá viene esta consigna. Sería equitativo que a una persona que procesa 20 datos yo le dé 1 hora y a una que procesa 200 datos yo le dé la misma cantidad de tiempo. ¿Qué piensan ustedes? Pues creo que no sería como lo justo. Alicia, no sería lo mismo, dice Rodríguez Ávila. Ujú. No sería lo mismo. Y esto es algo muy importante a considerar. Sin embargo, a veces terminamos haciendo eso. Evalúo a todos los alumnos en la misma cantidad de tiempo. Y de repente veo que alguien que es muy brillante, pero a la hora de hacer un examen no veo reflejado eso. No significa que no tenga el conocimiento, sino que no tiene el tiempo para poder expresar todo su conocimiento, ¿no? Intentemos en la medida de lo posible, si yo quiero que aprenda a sumar y veo que no le interesa la clase, usemos sus intereses, porque sus intereses van a ser siempre un gancho. Siempre que yo no sepa cómo llegar a un alumno, observemos qué le gusta, qué le llama la atención y conectemos a través de esto. Si mi alumno se pone muy nervioso de hablar de manera oral y yo quiero saber si sabe o no sabe algo, esta no es la única vía. Puede hacerlo de manera escrita, puede hacerlo de manera de dibujo, puede ser que se grabe un video y yo solo lo vea como docente y no tenga que hacerlo pasar por toda esa situación. Asimismo, en lo social, muchos de nosotros optamos por los trabajos grupales porque hay que aprender a trabajar en equipo, pero si yo no sé socializar, esto de trabajar en equipo se puede volver una tortura. En la medida de lo posible, ayudémoslos a integrarlos, a ver cómo, ok, estamos avanzando ese trabajo, cómo iniciamos, cómo continuamos, qué necesitas, qué es lo que tu equipo desea de ti. Entonces, no solo es estar durante el proceso de enseñar, sino también en ver cómo estos estudiantes van aplicando o van desenvolviéndose en los diferentes escenarios. En el recreo, nosotros podemos creer que es el momento donde todo el mundo se relaja y descansa, pero para una persona autista, generalmente el recreo es el peor momento. Es donde empieza el momento más complejo del día porque es donde más carga sensorial va a haber y donde va a haber mayor impredictibilidad. Si yo sospecho que alguien es autista o sé que alguien es autista, démosles alternativas. No tienes que pasar el recreo en ese ambiente, puedes quedarte en el salón, puedes ir a la biblioteca, puedes estar en algo que a ti te haga sentir más seguro. Diseñemos espacios para que sean más amables para las personas. Y si bien es cierto, hemos visto todas las características del autismo, vamos a ver cómo es que se presentan en clases. Las personas autistas procesan en secuencia, rutinas y estructuras. Es por eso que los cambios abruman, porque no hay una anticipación. ¿Por qué es que hay rutinas? Porque de esta manera se reduce la incertidumbre. Y si yo reduzco la incertidumbre, reduzco la ansiedad. El tener un horario, el tener una predictibilidad, no solo va a ayudar a las personas autistas, va a ayudar a cualquier persona dentro del aula porque va a saber qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que se esperaría. Es como un mapa, ¿no? O de repente, a veces quedamos en que vamos a hacer trabajo grupal y de pronto decimos, no, ya no vamos a hacer trabajo grupal, vamos a continuar con la clase. Y es como, ¿pero por qué? ¿No? O a veces pasa que acá en Perú un profesor tiene a cargo un salón y enseña diferentes cursos y la profesora dice, no, ya no vamos a avanzar razonamiento verbal, vamos a avanzar historia. ¿Pero por qué si en el horario sale razonamiento verbal?
Entonces, todas esas cosas que pueden parecer sutilezas pueden terminar generando un impacto en una persona. Sabemos que tienen un procesamiento orientado al detalle, que no es que vean todo completo, sino que primero ven en detalles y luego le integran. Y por eso es que vamos a ver que va a haber mucho perfeccionismo. Yo le digo a Pepito que pinte solo el océano y me pinta el océano con 10 colores diferentes. Al final es como, ¿por qué? ¿No? Y es justamente por eso. No confundamos minuciosidad con lentitud. Veamos cómo es que esta persona avanza en la clase, porque es que se toma más tiempo. Sabemos que también hay una búsqueda de la lógica. Necesitan entender el porqué detrás de cada instrucción o cada norma. Te digo que te sientes porque soy tu profesor, pero eso no tiene una lógica. Te digo que te sientes porque hay que mantener un orden en el salón. Si tú te paras, se genera mucho caos. Entonces, siempre que podamos, intentemos explicar. Cada instrucción tiene un porqué. A ver, ¿por qué no podemos usar IA en las tareas? Porque el objetivo es que aprendas y usando una IA tú no lo vas a pensar, lo va a pensar ella. Entonces, todas esas cosas tenemos que explicarlo. La persona autista entiende, comprende el porqué y puede seguir la indicación. Pero si no entienden el porqué, se hace un caos, se frustra y evita hacerlo. Evita continuar con la actividad. ¿Cómo vemos la teoría de la mente? Va a costar inferir qué es lo que el otro piensa, sienta o espera. Y como hemos visto, no es falta de empatía, es una forma diferente de leer el contexto social. Puede ser que de repente este alumno no entiende si el profesor esté molesto o no, o por qué no de repente el amigo le responde o no. Entonces, no demos por sentado las señales no verbales, ¿no? Cuando de repente te estoy llamando la atención, ¿por qué no me haces caso? Y es como, me estabas llamando la atención, me estabas hablando feo. Hay que tratar de brindar un poco más de información explícita. Y dentro de esto, vamos a ver algunos mitos que ya hemos ido revisando sobre el autismo. No es verdad que no hay empatía en el autismo, sí lo hay. De lo contrario, no podrían tener relaciones. No es que las personas autistas no puedan tener amigos. Las personas autistas pueden tener amigos, pueden tener familia, van a la universidad y se pueden desarrollar siempre y cuando el entorno lo promueva. No es que no quieran relacionarse, es que muchas veces termina siendo confuso y no sabemos cómo hacerlo. Y como nos da tanta ansiedad, terminamos por evitar más que por intentar. Es culpa de los padres. En realidad no hay una causa del autismo. Hasta el día de hoy se sabe que es multifactorial, que puede ser un conjunto de causas genéticas y ambientales. Todos los autistas son iguales. Eso es completamente falso. Hablamos de que hay un espectro y que cada persona autista es única. Pueden compartir características, pero no en todos se van a presentar de la misma forma. Es cosa de niños. Hemos visto que el autismo no discrimina. Hay mujeres autistas, hay niños autistas y estas personas también crecen. Y no siempre se va a notar a simple vista, porque las personas autistas aprenden a vivir enmascarando, aprenden a adaptarse a la sociedad, pero eso tiene una consecuencia, ¿no? Y vamos a ver ahora cómo se ve esto en clase. A veces yo puedo ver como la punta del iceberg. Veo un niño que siempre interrumpe, o siempre quiere responder todo, o siempre habla de lo mismo. Y no quiere decir que sea malcriado, sino que de repente procesa mucho más rápido, le cuesta esperar, le cuesta inhibir sus respuestas. Y no es que solo interrumpe, o veo que no participa. Yo le digo, oye, ¿tú qué piensas? Y se queda callado. Y no es que no quiera participar, es que de repente está bloqueado, sobrecargado o le da miedo equivocarse. Entonces, cuando veamos una conducta, no nos quedemos en la conducta. Pensemos siempre, ¿por qué es que está haciendo esto? ¿Qué está pasando en la cabecita de esta persona? ¿Qué está pasando en su cuerpo? Si yo veo que alguien se aísla, es como, no le interesa socializar. Puede ser que de repente quiera, pero no sepa cómo. Pero si nos quedamos en la conducta, vamos a dejar de ver todo lo que podría estar abajo de una persona. Y eso es importante. Acá hay otros ejemplos que yo puedo ver en clase. Veo que no participa porque, como habíamos mencionado, hay una sobrecarga, hay una dificultad para saber cómo empezar, hay un miedo a equivocarse. Veo que siempre interrumpe, no porque sea malcriado, sino porque le cuesta regularse. Veo que se aísla. No es que no quiera socializar, es que necesita más tiempo para recargarse. De repente veo que un día socializa súper bien y otro día no quiere. Este niño no lo entendemos. De repente es que necesita otros ritmos, ¿no?
que podamos tener presente. ¿Y cómo es la mente de una persona autista en una clase? Voy a dividirlo de esta manera. Yo lo puse como lo que la persona percibe, lo que piensa y lo que siente. En clase, la persona autista está percibiendo distintos estímulos visuales, carteles, movimientos, colores, las luces del salón, las luces del ambiente, incluso hasta los colores de ropa que se pueden poner los estudiantes, y eso no está dentro de nuestro control. Los ruidos de fondo, el ventilador, lo que voy escribiendo en la carpeta, lo que escribe cada persona mientras hace, de repente hay alumnos que mueven los lapiceros, y todo eso se va cargando sensorialmente. Muchas personas están hablando al mismo tiempo. Todas esas personas usan perfumes, se bañan, o de repente no, y es una carga completa de olores distintos. Y mientras estoy procesando toda esta información sensorial, tengo que ir procesando también qué tengo que hacer, qué sigue, cuánto tiempo, recordar, apuntar la tarea. Y esto genera que justamente me termine sintiendo abrumado, cansado, porque todo esto se está procesando a la misma vez y termina siendo mucha información para cualquier persona. ¿Y qué genera esto? Como la olla a presión. Las demandas diarias, la sobrecarga, la fatiga, el estrés acumulado, hace que cualquier mínima situación haga que esta persona termine explotando. Y a veces, cuando una persona autista entra en una crisis, no es razonable. Puede terminar gritando, agrediendo, no porque tenga la intención de hacerlo, sino porque no puede regularse en ese momento. Hay tanta saturación que tengo que terminar descargándolo de alguna manera. O pasa que termino explotando hacia afuera o me termino quedando apagado. Como que vemos a estos alumnos que se quedan en clase y le digo, responde, ¿qué piensas? Y no dice nada, o constantemente lo veo que se está durmiendo, a pesar de que de repente yo sé que no ha hecho nada el día anterior o que ha descansado bien. Todo eso pueden ser señales de que hay una sobrecarga, no solo sensorial, sino social, cognitiva o de procesamiento. Y como les mencioné, para entender por qué alguien se comporta así, hay que saber que toda conducta tiene un propósito. Nadie hace algo de la nada. Todos actuamos porque queremos lograr algo con eso. Las personas intentan regularse cuando el sistema nervioso está sobrecargado. Cuando de repente no pueden comunicarse, no es que sean malcriados, es que no saben cómo más hacerlo. ¿Por qué es que se alinean tanto a sus intereses? Porque eso les permite sentir una conexión genuina. ¿Por qué de repente se concentran en algunas cosas y en otras no? Porque de repente hay algo ahí que le interesa más que otra cosa, ¿no? Entonces es importante ver que cada conducta siempre va a tener una razón y un porqué. Voy a dejar este video al final porque quiero que pasemos a esta parte, a los ajustes razonables en el aula. Hemos visto cómo se puede presentar el autismo en el aula, pero ahora es importante saber qué puedo hacer yo como docente frente a esta situación. Y para eso es importante que ustedes tengan herramientas. Entonces, vamos a ver así. ¿Qué es lo que pasa a un alumno autista? No es que sea solamente conducta, es que también hay un cuerpo que se ha sobrecargado tanto que va a terminar explotando en algún momento. Y como habíamos visto, hay una sobrecarga que puede ser sensorial, que lamentablemente el entorno lo va a promover porque es un entorno muy poco como controlado. No siempre voy a poder anticipar lo que va a pasar y esto va a hacer que a veces las personas entremos en esta crisis, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Siempre que veamos que alguien se comporta de una forma, en vez de preguntarnos por qué se comporta así, preguntémonos qué necesita ese sistema nervioso para poder aprender. ¿Qué está pasando con este compañero? ¿Qué está pasando con este alumno? Cambiemos el foco de la pregunta. La conducta pasa a ser información. No lo veamos como una amenaza. ¿Por qué esta persona es desafiante? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo lo tratan? ¿Por qué se vincula de esta manera? Y es ahí donde el ajuste deja de ser un privilegio y se vuelve realmente una necesidad. Y vamos a ver, para hacer ajustes en el aula, y esto nos va a servir no solo para personas autistas, sino para cualquier tipo de alumno, tengo que tener un concepto muy básico, y es el no asumir competencias. En vez de pensar en lo va a lograr, va a poder hacerlo o no, hay que pensar en cómo lo va a lograr.
cambiemos de paradigma. Si mi objetivo es que mi alumno aprenda a cortar y no puede porque no soporta la sensación de la tijera, el objetivo se puede mantener, pero la forma puede cambiar. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Cómo llego aquí? Cambiando las formas. No todos vamos a llegar de la misma manera, porque cada cerebro es único. Entonces, tengo que ver de qué manera yo puedo ir adaptando mi material. Y para esto vamos a tener que tener una ecuación muy importante. Lo primero es conocer a nuestros alumnos. Ustedes, más allá de los padres, son las segundas personas que creo que pasan más tiempo con los alumnos en época de clases. Pasan entre 6 y 7 horas. De hecho, los conocen bastante bien. Pero es importante también saber qué les gusta, cuáles son sus intereses, poder ver cuáles son sus características sensoriales, qué le incomoda, qué lo relaja, cómo se comunica esta persona. Se comunica como dando mucha información, se comunica de forma puntual, porque si yo sé que alguien se comunica de forma puntual, de repente no es lo mejor evaluarlo de manera oral, porque me va a responder lo mínimo y justo. Pero eso no quiere decir que sepa o no sepa. Tengo que ver cómo es su estilo de aprendizaje. Se demora mucho más, necesita constantemente apoyo. ¿Cuáles son sus redes de apoyo también? En casa hay alguien que pueda ayudarme a afianzar los aprendizajes. Es un niño que de repente papá y mamá trabajan y se queda al cuidado de la abuela y la abuela no puede cubrir ciertas necesidades. Entonces es muy importante que primero hagamos como un escáner de mi alumno. Algo que nosotros solíamos hacer en el colegio antes de empezar el año escolar era hacer un perfil de cada alumno para tener una idea. Y como los profesores cambian por clase, ¿no? Para historia es uno, para matemática es otro, este perfil se le entregaba a todos y tenían una idea de, más o menos ya sé que esta alumna es así, asá, y que podría funcionar y que de repente no. Y luego de yo saber cómo es mi alumno, preguntarme y plantearme un objetivo real. ¿Qué es lo que busco que realmente aprenda esta persona con esta actividad? Más allá de que cumpla con la tarea, de que cumpla con el trabajo grupal, preguntarme, ¿no? Como, ¿qué es lo que yo quiero evaluar? Quiero evaluar si sabe el contenido, quiero evaluar si sabe exponer, ¿qué es lo que yo quiero? Si yo quiero ver si alguien sabe exponer o no, la única forma no es ponerlo delante de todo el mundo. Le puedo decir que grabe un video, le puedo decir que de repente va a tener este tipo de evaluación de manera individual e igual voy a lograr el objetivo. No es que esté cambiando la dificultad, porque la dificultad igual se va a mantener, pero sí estoy cambiando la forma en cómo lo voy a evaluar. Y todo esto me va a permitir el hecho de evaluar cómo es el perfil del alumno, identificar qué es lo que yo realmente quiero que él aprenda, me va a permitir hacer un ajuste razonable que me permita cumplir con mis objetivos a nivel docente. Y aquí vamos a ver justamente esto. Hay un enfoque tradicional. Yo quiero que esta persona corte frutas, pero tiene un rechazo sensorial, no lo tolera, llora. Y yo le digo, pero tienes que cortar el plátano porque es lo que toca hoy día, cortar el plátano. Pero no me doy cuenta que el objetivo es que corte. Más allá de la fruta, es que lo logre. Puedo cambiar. Si no te gusta el plátano, puede ser, de repente juntamos un plátano falso de arcilla, de cerámica. Al final voy a lograr el objetivo cambiando la forma. Entonces, es ahí donde hablamos de un enfoque ajustado. Si yo quiero que alguien aprenda a contar y de repente no le interesa la clase, pero veo que le encantan los carritos, empiezo a usar los carritos y voy a lograr a mi mismo objetivo de diferente manera y de diferente forma. ¿Qué es lo que necesitamos en el ecosistema del colegio? Como hemos podido ver, necesitamos predictibilidad y estructura, disminuir la incertidumbre, y para ello puedo hacer algo como la agenda visual. Necesito tener también una comunicación multimodal. No todo el mundo tiene siempre ganas de hablar de manera oral. Puedo, si es una exposición oral y esa es la competencia, puede ser escrita, puede ser un video, en base a lo que yo veo que sea mejor para mi alumno. Y lo otro es, mientras estoy avanzando todo eso, es importante siempre estar pendiente de la regulación emocional. Y esto no solo para personas autistas, sino en general. Si yo veo que hay un alumno que está muy ansioso, ¿de qué forma como docente puedo ayudarlo a canalizar esa emoción? Y para eso puedo usar estas herramientas como los fidget toys, que los vamos a ver ahorita, o como hacer que vaya a un espacio seguro. Entonces, vamos a ir resumiendo un poco lo que hemos visto. Hablar de hacer como ciertos ajustes en el entorno educativo no quiere decir que yo voy a modificar la currícula.
Estoy cambiando la forma, pero la dificultad se mantiene. Por ejemplo, imagínense que yo sé que un alumno se demora mucho, pero el examen va a ser el mismo. Le amplío el tiempo, no hay ningún problema, no le estoy haciendo un examen especial para él, simplemente le estoy dando más tiempo. Y eso no cambia en la finalidad o la dificultad. Si yo quiero evaluar a alguien y no se puede de manera oral porque se pone muy nervioso, lo hago de manera escrita. No quiere decir que estoy evaluando diferente. Al final estoy haciendo lo mismo de una forma distinta, ¿no? Si de repente yo veo que mi alumno se pone muy nervioso al hacer un examen con todos sus compañeros, le digo que lo puedo sacar en otra clase y que lo haga solo, libre de estímulos. No le estoy dando un examen diferente. Lo que estoy haciendo es darle un entorno y ajustes distintos, y esto lo va a ayudar. Pero también hay una realidad, y es que a veces, por más que haga todos los ajustes, la dificultad puede continuar. Y es ahí, si yo ya eliminé todas las posibilidades de ajustes, ya quiere decir que esta persona necesita un cambio a nivel de modificación de contenido. Y eso generalmente es cuando hay dificultades de aprendizaje o cuando hay un tema de desafíos diferentes, ¿no? Pero ¿cuáles son los tipos de ajustes que yo puedo intentar antes de llegar a este nivel? Ajustes en el formato. ¿Cómo lo hago? En vez de oral, que sea escrito, en vez de que dibuje, que sea texto, o si no le gusta escribir, que haga una infografía, perdón, que haga esto de un visual board, que igual es una forma de poner en gráficas todo lo que la persona quiera expresar. Si le cuesta expresarse, lo ayudo poniéndole opciones múltiples. Eso es un ajuste en el formato, cómo yo lo voy a evaluar. También puedo ajustar el tiempo, puedo hacer que sea prolongado, puedo hacer que sea en pausas, puedo dividir. Si siento que se abruma mucho con un examen, de repente no se lo tomo el mismo día que a todos porque hay que guardar la confidencialidad, espero que terminen, lo saco un momento, hace una parte del examen, le doy 5 minutos, continuamos con el examen y logro el objetivo. Ajusto el entorno. No puede exponer delante de todos, pero puede exponer estando uno a uno, o puede exponer fuera de un espacio ruidoso, o de repente tengo que ver en qué momento del aula lo ubico, porque acá estos niños hablan mucho, estos niños son más tranquilos. Sé que a veces como docentes queremos y promovemos mucho el trabajo en equipo, pero tratemos que estos equipos sean como proporcionados, porque siempre ponemos uno que trabaja, uno que no trabaja, para que haya un balance, pero no termina tampoco siendo equitativo, porque los responsables terminan súper más estresados cargando con toda la responsabilidad. Y también ajustes en el apoyo, cómo doy las instrucciones, cómo apoyo a la persona en el proceso, los materiales que le doy. Y si yo veo que después de hacer todos estos ajustes, nada cambia, ahí sí tengo que hacer una modificación. Y esta modificación en realidad depende también de cada currícula que haya en cada país. Aquí en Perú se habla de dos tipos de ajustes, ajustes de acceso y ajustes curriculares. Los ajustes de acceso son todos estos que hemos visto, ¿no? Como tiempo, presentación, adaptaciones, pero si veo que la persona tiene una dificultad que afecte la manera en cómo aprende, tengo que cambiar cuáles van a ser mis objetivos curriculares y ahí se hace una nueva currícula, la libreta cambia, hay una variación que es mucho más compleja, ¿no? Yo les recomiendo que averigüen en sus países cómo es que son estos tipos de ajustes que están permitidos y contemplados también por la ley, porque de hecho que acá en Perú también es como todos los estudiantes que tengan un diagnóstico tienen derecho a esto, ¿no? Porque no es un beneficio, es algo que les corresponde. Y acá vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Si yo proceso 200 datos a la vez y tú procesas 20, ¿por qué nos estás evaluando en el mismo tiempo? Eso no termina siendo equitativo. Igualitario sí, pero no termina siendo equitativo porque no todos estamos recibiendo lo que realmente necesitamos. Y acá vamos a ver herramientas más concretas. Vamos a ver algo. Cada herramienta va a responder a una necesidad del sistema. Si el sistema nervioso no puede aprender, si no sabe lo que viene después, porque va a estar muy como atento, alerta. Voy a estar pensando más en qué va a pasar que en lo que está sucediendo y para eso necesito entonces una anticipación y una estructura. De esta manera voy a ver cómo voy adaptando cada situación.
Por ejemplo, también tenemos esta herramienta, que el lenguaje sea accesible y concreto. Si yo doy instrucciones ambiguas o largas, voy a generar una sobrecarga cognitiva, porque a veces empiezo a explicar todo lo que quiero de la monografía y la persona no copia. No le interesa el trabajo. No es eso, es que termina siendo tan largo que mientras quiero apuntar todo lo que el profesor dice paso a paso, detalle a detalle, y quiero preguntarle parte por parte, me abrumo, me bloqueo y dejo de hacerlo. Entonces, si yo voy a dar un trabajo y quiero dar indicaciones, a esa persona se lo puedo dar primero por escrito para que mientras yo lo estoy diciendo de manera oral, él pueda ir siguiendo las indicaciones y hacer esta consolidación del aprendizaje más rápido, más amigable. Si yo de repente quiero hacer una regulación emocional y pausas, hago que esta persona de repente no tenga que estar todo el rato en el salón. Si en algún momento se siente abrumada, me puede dar una señal y yo sé que tiene la posibilidad de salir no a caminar por el patio para ver el ecosistema, sino porque es su forma de regularse. Porque si nos ponemos a ver, imagínense una persona autista que está 3 horas sentadas esperando el recreo de 45 minutos o 30 minutos, que es un recreo acá, que termina siendo una carga sensorial extrema, no termina siendo un espacio de relajación. Por eso es que a veces algunos estudiantes necesitan salir durante clases, por eso es que constantemente van al baño, no porque sean o quieran escaparse de la clase, sino porque necesitan tener un espacio de calma, un espacio para descargar, ¿no? O porque a veces si no hay una estructura clara, nosotros decimos ya, trabajo grupal porque ya están grandes, ustedes ya tienen que aprender a cómo desenvolverse con sus compañeros, y si a una persona no lo sabe, todo eso termina, los trabajos grupales terminan siendo como el momento más horrible de la clase, porque es con quién me va a tocar. Entonces, si yo quiero hacer trabajos grupales, al menos anticipémosles a los chicos como en una semana vamos a hacer trabajos grupales, estos van a ser los grupos, para que cuando llegue ese momento del trabajo grupal no sea tú contigo, tú con él, de dos en dos, porque mientras ustedes van agrupando, para esa persona es un martirio. ¿Con quién me va a tocar? ¿Cómo va a ser esta persona? Entonces, esto es muy importante, anticipar, dar estructuras, tener un lenguaje claro, ayudar también a nivel sensorial. Y de esta manera vamos a ir haciendo muchos ajustes. Entonces, lo que traté de hacerles es que para cada herramienta les puse como algunos ejemplos. ¿Cómo anticipo? Avisando los cambios, haciendo una estructura, haciendo un horario visible. Si voy a cambiar un trabajo, lo aviso con tiempo. ¿Cómo tengo un lenguaje accesible? Doy instrucciones concretas, evito ambigüedades y le pregunto también, si yo veo que una persona constantemente se equivoca, yo ya sé que con él tengo que verificar. Le puedo decir, oye, Pepito, vamos a empezar a hacer este trabajo, pero ¿qué has entendido tú que tenemos que hacer? Y que él te lo explique y yo le voy ayudando. Ahora, también para la regulación, tengo que hacer que esta persona tenga pausas, que pueda estar en un espacio tranquilo. Si yo veo que ya se está moviendo mucho, que de repente no está concentrado en clase, le puedo decir, anda 5 minutos, camina, vuelves y intentamos concentrarnos. Si veo que se abruma por la cantidad de tareas, mi objetivo es que aprenda, no que termine haciendo 20 ejercicios de tarea, ¿no? Entonces disminuyo las tareas, porque al final si veo que le va bien, ¿cuál es el objetivo de que termine teniendo todo su fin de semana lleno de tareas cuando yo sé que ese alumno realmente sabe y le va bien académicamente? Lo puedo ayudar también a nivel social. Lo ayudo a integrarse en los salones, en los recreos, lo ayudo a, mira, vamos a aprender a cómo hacer un amigo, primero observamos, luego nos acercamos, lo intentamos hacer juntos, modelo, le permito que tenga ajustes sensoriales. Muchos alumnos pueden usar supresores de audios o incluso estos audífonos canceladores de ruido. Y acá viene la pregunta, pero si le dejo a uno, todos los demás van a querer. Y es importante trabajar en la psicoeducación con nuestro grupo de colegio. No se trata de que él tiene un beneficio. Esto no es un beneficio, esto es un derecho, porque no todos necesitamos lo mismo. Entonces yo no le voy a decir a un ciego que vea sin lentes. Eso no termina siendo un privilegio, termina siendo una necesidad. Y esto es importante ir fomentándolo en nuestro salón de clases y validar. Siempre antes de corregir, validemos, intentemos pensar como qué está pasando con este alumno que termina teniendo esta conducta. Lo más importante en cualquier tipo de trabajo es el vínculo. Muchas personas terminan logrando y haciendo cambios por el vínculo,
porque se sientan seguros. Si un alumno se siente seguro con su profesor, esto va a hacer que la experiencia sea más amable y que pueda sentir mayor apertura para preguntar, para consultar, si es que tiene o necesita algo. Y acá vamos a ver algunos ejemplos. Esto es un ejemplo muy sencillo de una agenda visual. Saludo, proyecto, recreo, lonchera y voy a casa. ¿Cuándo usarla? Cada vez que quiero implementar una rutina, cada vez que vaya a haber una transición, incluso a veces puedo poner como matemática, lenguaje y puedo poner como tú estás aquí, ahora vas a ir al lenguaje, ahora va a venir tal clase, lo puedo poner en su carpeta si es que ya es muy grande, pero lo tiene en su carpeta para que él pueda ir teniendo esto, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio? Que se va a reducir la incertidumbre y por ende la ansiedad, ¿no? Porque va a saber qué es lo que se espera de él y qué es lo que él tiene que hacer. Y acá también hablamos de otra herramienta, la comunicación multimodal, que era lo que yo les decía. Si mi alumno no puede hablar o tiene problemas para articular, no lo voy a poner a que se lea delante de todo el salón. Puedo buscar otras maneras de que él pueda ir practicando esto. Aquí les puse una herramienta que en realidad es un programa que hace como pictogramas. Ustedes van a poder encontrar esto de repente para alumnos que sean no hablantes o que tengan dificultades en la comprensión. Es muy importante que cuando vemos que un alumno tiene una dificultad en la comprensión, vayamos paso a paso, que hagamos modelado, que le digamos, esto es lo que yo quiero que tú hagas, no quiero que pintes de esta manera, quiero que quede el trabajo para que él sepa qué es lo que se espera de él en esa actividad. Y esta herramienta que también es muy importante es la corregulación. Muchos de los niños todavía no tienen la corteza prefrontal desarrollada. Eso quiere decir que todavía no pueden gestionar por sí solos sus herramientas, sus emociones, perdón, e incluso no se dan cuenta de lo que sienten. Entonces nosotros como adultos tenemos que ayudarlos a ver. Y si yo veo que mi alumno está molesto y me molesto porque se ha peleado con otro, que ¿por qué estás haciendo esto? Enojo, enojo hace más fuego. Alguien tiene que intentar corregular esa situación, guardar la calma, no forzar el contacto visual, dejar que la persona pueda tener su proceso y su ritmo. Si veo que mi alumno se está moviendo mucho, le puedo decir, oye, camina por el salón mientras vas escuchando la clase. Si eso te va a hacer que te concentres mejor, no hay ningún problema. O le puedo poner estas bandas elásticas en su asiento para que esté jugando con sus pies. Al final el objetivo es que él pueda concentrarse. Y para esto está justamente los fidget toys. Muchos profesores me dicen, ay, pero esos son juguetes. Sí es verdad que visualmente son muy llamativos, que algunos pueden ser ruidosos, pero en realidad no son juguetes. Ellos tienen un objetivo y el objetivo es que a través de los movimientos continuos la persona se pueda regular y esto permite que se concentre mejor. Entonces, ¿cómo los puedo introducir? Primero, tengo que enseñar el uso correcto al salón. No es que esto lo vamos a usar para jugar, para pasar. Los juguetes, los fidget toys, primero yo siempre digo son personales, porque no todos nos regulamos de la misma manera. Entonces, no es válido decir, ay, porque él tiene, yo también, y vamos a compartir. No, esto es algo personal. Esto lo usamos en ciertos momentos y siempre como con el uso correcto. No voy a usarlo para tirarlo, de repente para atrapar, porque eso no es su finalidad, ¿no? Entonces, esta forma también podemos ir incluyéndolo en el salón. Yo, por ejemplo, cuando hago talleres, siempre pongo una caja de fidgets y les digo a mis chicos, agarren el que quieran, pero el que cogen, se quedan todo lo que dura el taller para que puedan tenerlo. No se comparte, no se muerde, no se tira, para que podamos mantener un cierto orden. Generalmente en los colegios lo que yo siempre les pido a los papás es que así como llevan su cartuchera de colores, de lápices, lleven una cartuchera de regulación emocional y ahí me puedan poner un par de fidgets, un caramelo de limón, un caramelo de menta, para que de repente en algunos momentos se puedan ir regulando. Y esto es muy importante cultivarlo, ¿no? Si yo veo que hay un alumno que se desregula mucho, hablar con el papá y decirle, entiendo que está pasando esto en casa, pero necesitamos herramientas más concretas que me ayuden en clase, porque a veces es difícil parar una clase para poder regular a un alumno. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le puedo decir tu cartuchera, saca, ten lo que necesites, hasta que pueda tener un momento para encargarme de la situación y poder abordarlo. Existen diferentes tipos de fidgets, táctiles, manipulables, estos suelen ser los que hacen más sonidos. También hay fidgets visuales, auditivos,
¿no? Propioceptivos que ayudan justamente a sentir esta regulación y el tipo combinado. Entonces, lo que yo necesito hacer es observar cuál es la necesidad sensorial de mi alumno y recomendarle, mira, me he dado cuenta que creo que esto te ayudaría, que las texturas te calman, entonces puedes llevar un par al salón, ¿no? No vas a llevar tampoco toda una caja porque obviamente va a desconcentrar a los demás, pero tener al menos 3 o 4 alternativas podría ser de ayuda. Y siempre es importante tener en clase al menos una esquina que sea el rincón de calma. Si yo veo que mi alumno está muy desregulado y no puedo ir con él afuera porque tengo que cuidar a los demás, le digo, ve a la esquina a relajarte. Esto no es un castigo, ¿no? La idea no es que te vas a la esquina a pensar, sino en este espacio vas a encontrar cosas que usamos cuando estamos desregulados. Pueden ser de repente mantas de peso, mantas polares que sean suavecitas, puede ser una colchoneta y sobre todo enseñarles a los chicos que esto es un espacio cuando vamos, cuando lo necesitamos y no en cualquier momento, ¿no? ¿Y qué puedo poner yo en mi espacio de calma? Primero tengo que elegir un lugar. En la medida de lo posible, que sea un lugar tranquilo, que sea un rincón, que tenga poca iluminación y luego definir el propósito. A los chicos les explico, vamos acá cuando nos sentimos mal, vamos acá cuando de repente la emoción está muy intensa. Luego tengo que hacer un equipo con intención, incluir materiales que tengan funcionalidad, materiales que los ayuden a regular y hacer que el espacio se sienta acogedor. Entonces, no necesitamos tantas cosas para poder construir un lugar seguro. Podemos incluso hacerlo con los chicos, ¿no? Miren, vamos a empezar a poner un espacio de calma dentro del salón porque a veces es difícil salir y sabemos que la persona que está ahí hay que darle un momento, no hay que incomodarla para que pueda calmarse y volver a lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿cómo puedo yo preparar una clase teniendo en cuenta todo esto? Identifico qué es lo que mi alumno necesita, más allá de la metodología, el objetivo, qué es lo que él necesita, qué es lo que veo que pasa. Identifico sus intereses, trato de hacer una agenda visual y en la medida de lo posible trato de tener algunas herramientas de regulación como estos widgets que les he mencionado. Entonces, aquí ustedes van a poder encontrar estas herramientas, esta se me ha duplicado, perdón. Entonces, aquí yo les he puesto las herramientas que ustedes van a poder encontrar, pero también les he puesto recursos digitales, ¿no? En esta aplicación ChoiceWord, ustedes ponen el horario y automáticamente se los va a ir haciendo. También para el tema del ruido, si yo veo que hay un alumno que se mueve mucho, puedo intentar que tenga esta aplicación para que lo use en el recreo. Para ver el tema del lenguaje, vamos a poder encontrar estas herramientas como Arasac, que me va a permitir tener pictogramas, o también para la interacción social, algo que funciona muchísimo hoy en día es Minecraft Education, pero con una finalidad, ¿no? Si yo veo que mis alumnos no se saben portar en clases, empiezan a tratarse mal, ok, vamos a intentar hacerlo a través de un juego. Todos vamos a construir una ciudad, pero para construir esta ciudad tienen que haber ciertas reglas y son formas de ir enseñando. Lo único que estoy cambiando es la forma, pero sin alterar el fondo. Y eso es lo importante de cuando hablamos de ajustes, cuando hablamos de hacer una educación de nosotros como contextos, adaptarnos y no esperar que la persona se termine adaptando simplemente a la situación. No todos aprendemos de la misma manera, no todos tenemos el mismo ritmo y por eso es muy importante que como docentes podamos ver qué es lo que cada persona necesita y en la medida de lo posible poder ajustarnos a ello. Entonces, ahora sí, hemos llegado al final de esta presentación. He tratado de ir lo más rápido posible. Muchas gracias a todos por su tiempo, por también las preguntas que han hecho. Como les mencionó Gaby, recién he creado mi página, pero si necesitan alguna información adicional o algo, me pueden consultar y con mucho gusto les voy a estar respondiendo, ¿no? Gracias y por ahí pueden ir encontrando más información que voy a ir subiendo. Agradecerles a todos ustedes, especialmente a Lourdes. Gracias por tus conocimientos, por tu recorrido. Sabemos que estás donde estás porque también los frutos no solamente de tus esfuerzos, sino también de la excelencia con la que has manejado diferentes grupos a lo largo del tiempo, niños, jóvenes, adolescentes. Sean multiplicadores, por favor.
de esta maravillosa información que lo que va a hacer es mejorar el aula, mejorar la comunidad, mejorar el mundo neurodivergente es muy amplio. No dejen de leer, no dejen de informarse, no dejen de capacitarse. Cada vez esta información cobra más valor en un mundo bastante agitado y un mundo bastante contradictorio también, y necesitamos ser conciliadores y mediadores de formas distintas de comprensión, pero también inclusivos, y no solamente la palabra inclusiva como moda, sino en su forma natural, que es que todos nos abracemos y reconozcamos al otro como un legítimo otro, y de ahí poder hacer grandes cosas como comunidad. Así que muchas gracias por su tiempo a cada uno de ustedes, y estamos entonces para servirles por las redes sociales: Misión Libertad, Misión Solidaridad, Vibra Latina, Lourdes, y ustedes como una gran comunidad que va a replicar todos estos conocimientos. Muchas gracias, mis queridos profesores.